hoy el mail que les mandé. Justo Fabio Farinella me avisó que puse mal el link, me confundí con esta reunión de Zoom, o sea, con varios eventos, mandé por Webex y era Zoom de acá que utiliza la facultad. Así que la disculpa le pedí a Fabio, estaba trabajando y no podía tener acceso en ese momento a comunicarles con anticipación, así que le seguí el mensaje de corrección de la dirección. Bueno, ¿están todos listos? Sí. ¿Me escuchan? Un poco cortado. Un poco cortado. A ver, ¿qué pasa con el sonido? Por ahí la cámara, profe, porque si no tiene buen internet con la cámara baja la calidad. Ajá, bien. A ver. Si toqué justo. Porque cuando hoy, a ver, primero, hoy vamos a ver los derechos económicos, sociales y culturales. Yo lo que le voy a hacer un planteo conceptual de estos derechos para poder entender la fundamentación tanto previa a la elaboración del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como del Protocolo de San Salvador. Ya se los voy a mencionar en particular. Después tenemos la categorización de los derechos reconocidos en esos pactos, que tiene su complejidad, pero lo que tenemos que ver primero es justamente los fundamentos de ellos. Y le voy a hacer algunas citas de algunos grandes filósofos, como Kelsen, uno de los más conservadores, sobre la opinión de él en de este Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, como primera premisa uno podría, para hacer una aproximación, ¿estamos hablando acá de un deber ser, o sea, de estos derechos, o realmente es un reconocimiento y son derechos operativos? ¿Son derechos de buena intención en este pacto o en el protocolo de San Salvador, en donde los operadores jurídicos, bueno, lo podrán articular en la medida de las posibilidades, o esto exige otro tipo de obligaciones a los estados? Y cuando hablamos de derechos sociales, esa categorización de derechos sociales desde el punto de vista jurídico, ¿corresponde a que todos los derechos subjetivos son sociales o significa otra cosa? Porque si vemos los derechos subjetivos, es decir, los derechos reconocidos en el sistema jurídico a las personas, vamos a ver que hay derechos que uno no podría categorizarlo como sociales. O sea, particularmente podemos ver que lo analizaremos en el módulo próximo, los derechos políticos. Puede haber algún tipo de digresión sobre tener esa calificación, ¿no? Bueno, sobre todos estos interrogantes y ubicación dentro del sistema jurídico del pacto y el protocolo de San Salvador es de lo que voy a hablar hoy. Primer punto, vamos a recordar rápidamente la clase anterior. Ustedes ya, bueno, han tenido otras clases también y ya más o menos están ubicados. Tenemos un sistema jurídico supranacional que lo calificamos como el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Lo tienen presente? Sí. Bien, recuerden que eso se fue conformando a través de toda una evolución, donde participaron los estados en distintos organismos internacionales, y que fueron elaborando luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de esa tragedia que vimos en la clase anterior, fueron elaborando instrumentos en materia de reconocimiento de derechos humanos y de protección de derechos humanos. Sistemas normativos, ¿no?, de reconocimiento, y también para articular la protección de esos derechos. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir, en particular graves violaciones de derechos humanos a las personas por parte de los estados. Así se fueron generando los primeros instrumentos que habíamos analizado en la clase anterior, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ustedes van a encontrar en esos dos instrumentos que hay un reconocimiento por parte de los estados de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, en los dos instrumentos van a encontrar estos derechos. También derechos políticos y civiles. Tal vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos están un poco mezclados. En cambio, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ahí lo tienen más sistematizado. En esta evolución de los instrumentos internacionales, donde también hubo reconocimiento de algunos derechos sociales en la Convención Americana de Derechos Humanos, llegamos a un estadio particular de dos instrumentos. Uno en 1966, en el marco de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y luego tenemos el Protocolo de San Salvador, que es un instrumento de carácter regional, como protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos. Recuerdan que vimos un poco de las caracterizaciones de los instrumentos internacionales, o sea, un poco para recordarlo rápidamente, tenemos categoría de tratados internacionales, donde los estados hacen acuerdos, donde pueden estipular determinadas obligaciones, o prestaciones, reconocimientos. En materia de derechos humanos encontramos justamente uno de los primeros, encontramos por ejemplo este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Luego tenemos las declaraciones, que son las declaraciones jurídicas, es decir, el reconocimiento jurídico en forma unilateral que formalizan los estados cosificado en esos instrumentos donde reconocen los derechos, por lo menos esenciales y fundamentales de la persona humana. Y luego tenemos otro instrumento que son los protocolos adicionales a los tratados, es decir, es otro instrumento jurídico en donde se desarrolla algún aspecto de los contenidos del tratado base o primario. En este caso, para poner un ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que se autoriza justamente a establecer dentro de la normativa de la Convención protocolos adicionales, se desarrolló con mayor amplitud el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que están específicamente caracterizados en el Protocolo de San Salvador. Bien, esa es la estructura jurídica en el ámbito internacional. Ahora vamos a ver, cuando hablamos de derechos sociales, o sea, en gran parte de la doctrina en materia de derechos humanos, y en particular lo que voy a saltar a citar, quizás por la mayor claridad, y quien fue quien lo caracterizó y lo definió, Vidar Campos, en su tratado. Cuando hablamos de derechos sociales, no quiere decir que todos los derechos subjetivos son sociales, sino estamos hablando de derechos sociales, de un derecho de contenido de adjudicación, de una prestación hacia la persona. Y si esa persona pertenece a un grupo de personas, a todo ese colectivo. Es decir, no estamos hablando de derechos colectivos, propiamente dichos, ni tampoco de derechos individuales, sino justamente una relación entre el Estado y las personas en cuanto a ese deber de prestación de garantizar a las personas el acceso a esos derechos esenciales. Es decir, los derechos sociales entonces son derechos de adjudicación, de prestación a cada persona, o de crédito, es decir, de acceso ¿a qué? A lo que caracteriza ese contenido de sociales, los derechos básicos en materia, vamos a ver, de alimento, de trabajo, de salud, de seguridad social, que están caracterizados en los instrumentos. Entonces, esa es la caracterización en cuanto a la naturaleza jurídica, podríamos decir, de este tipo de derechos sociales. ¿Y cuál es la importancia de ello? A veces ver la naturaleza jurídica, que algo les he comentado en la clase anterior respecto de los institutos que vamos trabajando. Es muy importante saber el porqué o la causa
de la cual se llega a esa caracterización, a los fines de poder establecer realmente cómo se va a desarrollar este derecho, la articulación, limitaciones o reglamentaciones que correspondan. Bien, y justamente en esta caracterización, ¿cuál es el aspecto que aparece fundamental en esto, al ser un derecho social? Si ustedes recuerdan, en el constitucionalismo clásico, ¿qué derechos eran los que estaban garantizados en la Constitución? Los derechos individuales, la Los libertad, la propiedad privada. Exactamente, los derechos individuales. Y acá ya entramos en otro proceso que es el constitucionalismo social, donde acá se comienzan a reconocer y a garantizar otro tipo de derechos. Pero lo que me interesa enfatizar aquí, y que estos pactos internacionales y los instrumentos que estamos estudiando, si ustedes se fijan, ¿hacia quién van dirigidos? A los O estados. sea, a los estados. El titular del derecho es la persona humana, pero estos derechos tienen que ser reconocidos, respetados y garantizados por los estados. Es decir, más cuando se han obligado a través de algunos instrumentos que son derecho duro, como los tratados o en el pacto. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Una función no es nueva del Estado, pero sí que tuvo su declinación a mediados del siglo pasado, o sea, del estado de bienestar luego al estado liberal, en donde el Estado se hace cargo también de una función que es la función social. ¿Se entiende? Es decir, antes, en la primera etapa constitucional, y que de alguna manera también definía la actividad estatal, el aspecto social no se tenía en cuenta. No era una función estatal. No era una función estatal. Había que, se reconocía y se garantizaban otro tipo de derechos. Para garantizar el derecho de propiedad era suficiente la fuerza pública y el poder judicial. Comienza a verse un intervencionismo por parte del Estado. Intervencionismo. Ahí entramos en palabras que son interesantes, ¿no? y que se manejan por ahí de una manera inadecuada. Porque la intervención del Estado, bueno, puede tener varios matices. Pero yendo al tema que nos ocupa, porque puede ser una intervención en forma forzada de alguna situación anómala, o sea, de violaciones jurídicas en donde el Estado interviene y aplica la ley. Pero en este caso, en las funciones estatales, que tienen que ser articuladas, es decir, a través de las acciones, y acá justo me diste pie para una cosa que me la olvido a veces: acciones. Anótense este artículo, 75, inciso 23. 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Anótenlo, porque cuando digo anoten, porque va a aparecer en el examen de alguna manera. Y aparte, ahí define la función, ahí justo define la función social que tiene asignado el Estado, porque el constituyente estableció dentro de las competencias del Honorable Congreso de la Nación, en donde se encuentra representado el pueblo y las provincias, que deben legislar en materia de acciones positivas a los fines de garantizar una igualdad real de oportunidades. Y otro aspecto más muy, muy importante, y a los fines justamente de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Aparece en el artículo. Ahí tenemos realmente, si queremos ver la función social del Estado, por lo menos calificada jurídicamente, podemos decir que una de esas normas, hay varias, delinea, es decir, la competencia que tiene el Estado en esta materia. Es decir, el preámbulo de la Constitución: promover justamente el bienestar general. Y de esto se habla en materia social. No se puede gozar de los otros derechos, los derechos políticos y de los derechos civiles, hasta de propiedad, si no se puede acceder a los derechos esenciales justamente para la persona humana, como la vida, como la salud,
como la vivienda, como la sindicalización, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos acá caracterizados derechos sociales, tenemos también ubicado que el Estado tiene una competencia para ello, y acá el tema que quiero ingresar, para no escapar, porque nunca se trata esto, es la justificación de estos derechos. La justificación, es decir, en materia de derechos humanos, ustedes habrán advertido que uno de los grandes temas es la justificación de los derechos en esta materia. O sea, justificar, bueno, el derecho de la vivienda para todos, sí. ¿Por qué? O sea, tiene que ser así. O sea, más si se habla de la, entre comillas y mal hablada, meritocracia. O sea, el derecho a la salud es para todos. ¿Corresponde que sea para todos o para aquellos que, bueno, puedan acceder en base a su mérito propio o posibilidad económica que tengan? ¿Se justifica esto? ¿Se justifica que se utilicen recursos del Estado para asistir personas indigentes? Pongo un ejemplo para salir del país porque está la cosa muy ebulliciosa acá. Pero vamos a Estados Unidos, que pese a la distancia tenemos grandes parecidos. El expresidente Obama, en su anterior mandato, el último mandato, instrumentó y fue aprobado en el Congreso estadounidense un plan de cobertura de salud de la población, del sector de la población que carezca totalmente de recursos para acceder a la asistencia primaria mínima de salud. Que eran más o menos unos 6 millones de personas, o sea, según la estadística que tenían ellos. Esto con fondos federales, es decir, con fondos de los contribuyentes. Y les voy a hacer un paralelismo. Esto es un detonador más que nada para justamente luego entrar a la justificación, al análisis jurídico del tema. Es decir, ¿qué pasa en la política? Es decir, ¿qué pasa en la política? ¿Qué pasa a la hora de tomar estos conceptos y llevarlos adelante? Bueno, se instrumenta ese plan para asistencia primaria. Esto es muy cuestionado por el partido opositor, los republicanos. Obama es justamente presidente, fue electo candidato en su momento del Partido Demócrata, pero gobierna para todos los estadounidenses. La cuestión que el programa se instrumentó, fue impugnado judicialmente. Fue impugnado y llegó el caso hasta la Corte Federal estadounidense. Cuestionado, y la Corte declaró constitucional, justamente, o sea que no violaba la ley ningún tipo de precepto de las normas de la Constitución norteamericana y del derecho también del acceso, en este caso razonable, a la cobertura de salud de aquellas personas que no tenían acceso a esa cobertura. Pero fue cuestionado hasta la Corte Federal, es decir, fue discutido la situación porque había otros sectores que consideraban que no correspondía usar recursos federales para asistir a la salud a prácticamente indigentes. Eso por un lado. Y le hago un paralelismo, esto nada más para que ustedes luego piensen. En el 2008, en el mismo país, en la crisis, capaz ustedes no lo recuerden o por ahí eran cuestiones más técnicas, pero tuvo impacto en nuestro país, algún impacto, y en Europa ni hablar, quebraron algunos bancos, en Inglaterra quebró un banco. La famosa crisis de la burbuja, por si coloquialmente hablando. ¿Cuál fue la crisis de esto? Era el mercado de las cédulas hipotecarias, unas cédulas hipotecarias que los bancos emitían en base a las hipotecas que daban para garantizar préstamos para compra de vivienda. Bueno, el proceso es que se generó una facilitación en los préstamos, una alza irreal del precio de las viviendas, que no correspondía a la necesidad real del mercado. Esto tenía una gran maniobra financiera detrás, que no voy a entrar en ese tema en particular, pero lo que provocó en un momento dado que esa garantía que uno creía que estaba, no estaba. Realmente había un problema realmente de respaldo y de lo que
del valor del bien realmente real relacionado con el préstamo, con el monto de dinero prestado. Esto originó una crisis en donde esto saltó. Hubo una especie de pánico en los mercados a deshacerse de esas acciones, no acciones, sino de esas cédulas hipotecarias y reaseguro de cédulas hipotecarias de varios tenedores. Comenzó a caer la bolsa, mayor temor, se comenzó a producir como una pequeña corrida bancaria también, pero en esa ocasión, para hacerlo corto, si ustedes pueden leerlo, es muy interesante, hay varias publicaciones sobre esto. Uno de los bancos que quebró, si ustedes seguro capaz que lo habrán sentido nombrar, el Lehman Brothers. Ese banco quebró, tenía muchas cédulas de estas hipotecarias, justamente, que no valían nada. Y luego entró una situación de posibilidad de quiebra de otros bancos, de Estados Unidos hablo, no de Ecuador o de Venezuela, de Estados Unidos. Recuerden que el Lehman Brothers, tal vez ustedes son muy jóvenes, pero en 2001 y en otros años, en las crisis que tuvimos, era uno de los bancos que nos calificaba el riesgo país. Quebró. O sea, quebró. No vieron ellos venir el fuego que se les cayó encima, del punto de vista técnico, ¿no? Y financiero. Y lo del 2008 fue algo muy complejo igual. Bueno, la cuestión que voy al punto que nos convoca en esto. ¿Cómo se solucionaba esto? Evitar la caída de los bancos, porque si los bancos caen, la mayor parte del estadounidense está bancarizado. Las operaciones se hacen en forma electrónica. Más los fondos de los ahorristas dentro de los salarios y todo dentro de esos bancos, hubiera sido un desastre. O sea, se corta la cadena de pago, se paraliza la economía. Bueno, ¿qué decide el gobierno federal en ese momento de George Bush hijo? Se reúnen con el secretario del Tesoro y establecen un plan de salvataje para los bancos. Plan de salvataje para los bancos. Y usted me dirá, pero doctor, pero la verdad, ¿qué tiene que ver esto de lo financiero, y los bancos, y la bolsa de Wall Street? Si acá estamos hablando de derechos sociales y culturales. Bueno, hablamos de recursos. Y vamos a ver unas normas en los pactos en donde los estados deben justamente comprometer al máximo de los recursos disponibles, ¿no? Habla la norma, el compromiso que adoptan los estados. Y entonces cierro esto para ver la relación, las decisiones políticas y las obligaciones jurídicas. La cuestión que para salvar a los bancos, sí, bueno, había que inyectar dinero, respaldarlo. ¿De dónde salió? ¿Se imaginan de dónde salió ese dinero? ¿Buscaron inversores? Como se habla acá, ¿no? Porque los inversores saben ¿Del Estado? Del Estado, de la Reserva Federal, o sea, dicho coloquialmente, del dinero de los contribuyentes, de los impuestos de los contribuyentes. ¿A salvar a quién? ¿A una empresa social? ¿A una cooperativa? No, bancos privados. Bancos privados. Un salvataje millonario. El secretario en ese momento del Tesoro, al presentar un plan, eso tuvo que ser aprobado en el Congreso norteamericano, fue una cosa muy dura. Del plan original tuvo aproximadamente unas 280 modificaciones en el Congreso. Imagínense lo que era el original. Y dentro de las cláusulas que pedía el secretario del Tesoro era inmunidad de jurisdicción para tomar las decisiones. Es decir, que ningún juez lo podía juzgar, en Estados Unidos, ¿no? Ningún juez podía juzgar por las decisiones que tomara. Es decir, cómo adjudica la plata a los contribuyentes al salvataje de los bancos. Que por supuesto algunos se salvaron y otros no. De los banqueros solamente fue uno condenado en Estados Unidos. Un solo banquero condenado por toda esa porquería. Pero bueno, más allá de esas actividades ilegales, lo importante es que ahí el Poder Ejecutivo y el Congreso Federal norteamericano, con fondos federales, con fondos de los impuestos de las personas, salvaron a privados. Luego hay anécdotas que es muy interesante porque ponían determinados condicionamientos, por ejemplo, no aumento de los salarios de los directivos de esa casa bancaria, lo cual fue violado, porque se repartían las ganancias igual. Pero bueno, trámite aparte. Volviendo al otro... Profe, y esa medida no llegó a la Corte, seguramente. No. Qué casualidad. Un solo banquero bajó reja.
Y había un desastre hicieron ahí con el dinero de la gente. Estados Unidos. Pero bueno, pero lo importante de esto, fíjense, discutieron a muerte una asignación, no puedo acordarme el monto, cuánto era, no les quiero mentir, el monto del plan de salud, que era ínfimo, o sea, lo discutieron a muerte, lo judicializaron. Ahora, la asistencia a los bancos, no. Entonces, son decisiones políticas, son decisiones políticas. Es decir, no se puede entender por qué tanta resistencia a asistir a indigentes, que era una partida mínima para derechos, a satisfacer derechos esenciales, pero para el tema de los bancos, no, ahí la discusión pasaba por otro lado. Es decir, cómo la podíamos disimular más para que la gente no nos cuelgue por los legisladores. Pero hablamos de asignación de recursos. Hablamos de asignación de recursos. Y acá lo que estamos hablando, y ahora vuelvo, les puse este ejemplo, es bueno por ejemplificar en la práctica, y tal vez con otro país, porque para no polemizar acá internamente podemos hablar de algún caso, pero es bueno ver qué pasa afuera con estas cosas, para decir, claro, dinero hay, el tema es en qué se gasta, y cómo se asignan los recursos. Y vamos a ver, luego en el pacto y en el protocolo de San Salvador, porque tienen normas idénticas en ese pacto, es decir, en el protocolo de San Salvador, recordemos que salió a posterior del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el año 2007, y prácticamente toma muchas elaboraciones jurídicas del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que vamos a ver. Y acá justamente hay un compromiso de los estados de asignar el máximo de los recursos disponibles a los fines de garantizar estos derechos. Entonces, ¿esto en dónde se ve reflejado? No me quiero adelantar, bueno, ahora esto se va a ver reflejado en un país en la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto, cuánto se asigna a salud, cuánto se asigna para vivienda, estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Educación, etc. Bueno, ahí vimos un poco la dicotomía de qué pasa en las prácticas, pero vamos a la justificación justamente, ¿no? Porque parece que tenemos justificaciones para cubrir cosas que no están normadas, es decir, ¿cuál era la obligación de que el pueblo norteamericano tenga que asistir, si hay ley de quiebras y todo, a bancos privados? ¿Dónde está la obligación? Hay intereses generales colectivos, bueno, eso es otra cuestión, pero ¿dónde está la obligación? No se ve clara la obligación. Por eso les costó tanto justificar eso. Tiene su complejidad, obviamente. No quiero reducirlo a dos o tres cuestiones. Pero bueno, vamos a la justificación de estos derechos. Y lo que ustedes se van a sorprender, hablamos un poco de algunos pensadores alemanes, le voy a tomar a Kelsen, ¿no? A un conservador jurídico, positivista, sobre la justificación de los derechos. Es decir, en la doctrina en general, ustedes van a encontrar en materia de derechos humanos en particular, y más a derechos que hacen a cuestiones esenciales, o sea, de la persona humana, van a encontrar que hay una gran discusión en lo que es de la ciencia jurídica y la ciencia política, lo que es derecho y lo que es moral. Derecho y moral, o sea. Pero lo que pasa que, recuerdan que no sé si lo dije a ustedes en la clase anterior, cuando hablamos derecho, es decir, en particular me voy a referir a la ley, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de norma positiva, ¿no? La ley, coincidimos, norma positiva. Derecho tiene varias acepciones la palabra derecho, pero para hablar propiamente dicho, si hablamos de ley, estamos hablando de norma positiva. Estos derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Fíjense los culturales, derechos culturales, o sea, que están reconocidos. ¿A ustedes les parece que deben ser cubiertos los derechos culturales? Sí, ni hablar. ¿Por qué? Y porque la cultura hace a un país, y más que nada en los sectores que están más desprotegidos quizás, como por ejemplo los pueblos originarios,
el derecho a la libre determinación de los pueblos, que es fundamental para garantizarles a estas personas los derechos que fueron violados sistemáticamente en épocas y hasta ahora sigue sucediendo. Bueno, parte de una fundamentación sí puede ser también, y también desde el aspecto individual, recuerdan la caracterización que les di de derechos humanos, por lo menos una de las que estimo más completas, y vamos a ver dentro de los derechos a la salud que la contempla también, los tres aspectos de la persona, o sea, tanto en lo físico como lo espiritual y social. Es decir, el desarrollo pleno de una persona necesita esos tres aspectos. Y la cultura, justamente como un espacio no solo sino también de intercambio, también de referencia, de arraigo, hace un aspecto del ser humano muy importante en cuanto a su identidad. También. Profesor, ¿lo puede repetir, por favor? Porque salió muy cortado lo último que explicó. Bueno, la compañera justo da una fundamentación que era interesante sobre el por qué hay que, un Estado tiene que garantizar los derechos culturales. Y hay varios aspectos, justamente la fundamentación, pero en particular esas tres dimensiones de la persona humana que tenemos, o sea, tanto la física, la espiritual y la social. Y lo cultural hace a ese aspecto social y espiritual no solo respecto de la identidad de la persona, sino también su pertenencia y su identificación con el resto de la sociedad. Por eso, justamente, es importante y se prevé también el aspecto cultural, que por ahí para algún tipo de política liberal esto es totalmente, está de más, o sea, no tiene ningún sentido desde el punto de vista, desde otro punto de vista, economicista. Y vamos a hablar del tema de economía y recursos también, y qué dice la Corte Federal sobre esto. Bueno, entonces estamos en la justificación y la dicotomía entre moral y derecho positivo, ¿no? La ley. Y voy, para resumirlo, Hans Kelsen, luego de que salió el pacto, haciendo referencia al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ya había pasado largamente la Alemania nazi y todo, calculen que Kelsen, es interesante, terminó sus días en la Universidad de Berkeley, o sea, en los 70 en Estados Unidos, ¿no? O sea, miren qué recorrido, un gran pensador. Cuando se refirió a este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, hizo dos referencias que me parecieron más que interesantes, ¿no? La discusión en la justificación de estos derechos entre la ciencia jurídica y la política, entre positivismo o si tienen un valor moral, dice, bueno, es una discusión que en sí no es difícil de zanjar. O sea, esto es, para así decirlo coloquialmente, es como el huevo y la gallina. Pero fíjense que en las referencias morales, es decir, cuando la sociedad, es decir, el colectivo de las personas piensan desde un punto de vista moral que hay algún tipo de bien que es importante y que se lo protege y que es necesario que sea respetado por todos, aún sin haber ley, esta conducta en el tiempo puede ser a través de la costumbre que genera obligación, pero por ahí el legislador la recepta, ve ese valor en la sociedad que es importante y que es necesario protegerlo y lo regula, y lo positiviza. Y ahí se terminó la discusión, lo que antes era moral y que la sociedad, el colectivo, lo observaba como de carácter obligatorio, luego se positiviza a través de los procedimientos constitucionales y de la actividad del legislador y tiene un reconocimiento jurídico. Entonces Kelsen dice, bueno, esto de la discusión sí, esto va a estar siempre. Sí o sí no, la justificación. Pero, y acá viene lo importante, y él lo que reconoce en esto, dice que los estados, a través de este pacto, y el reconocimiento de estos derechos implica la positivización de los mismos. Y esto ya no hay discusión, como también
llegar a este estadio implicó también que en los distintos estados, en sus constituciones, también se ven reflejados este tipo de obligaciones, en la cual también se han instaurado en los órdenes internos. Y esto obliga también, desde el punto de vista de los operadores jurídicos, a instrumentar justamente esas normas y desde un punto de vista de su operatividad. No se preocupen, ahora lo voy a rebobinar de vuelta. Es decir, discusión ya no hay, se positivizó. Y se positivizó a nivel internacional y también en los ámbitos jurídicos de la mayoría de los estados. Eso no hay discusión. Y está justificado. ¿Justificado en qué? En todo el procedimiento de elaboración que se desarrolló de reconocimiento de los estados, que obviamente, simplificándolo, digo, ¿no? O sea, ustedes entienden, o lo doy por sobreentendido, que cada estado cuando pronunció su voluntad en el organismo internacional y llegar a este pacto, es porque primero lo canalizó y lo cosificó en su sistema interno jurídico, para llegar a esa producción y aportar en el ámbito internacional ese criterio jurídico. Entonces, estamos hablando de derechos positivizados, reconocidos y fundamentados, justamente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y de su obligatoriedad del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, se han comprometido a justamente cumplir con esos derechos. Entonces, bien, tenemos la caracterización de derechos sociales, tenemos estos instrumentos de reconocimiento en materia internacional de derechos humanos, estos derechos, tenemos la justificación, está justificado, hay obviamente una diversidad de fundamentos, y no hablamos de cuestiones morales o de principios o de buena voluntad o lo que debe ser, que tendría que ser lo ideal, no. Hay un compromiso y el objetivo están fijados en esos instrumentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Bien? Perfecto, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ya nos ubicamos en esta estructura y ahora vamos a el pacto y vamos a el protocolo de San Salvador. Acá lo que tenemos que comprender en la primera... perdón, por apurarme, como estamos en la hora, bien. Hablando de los fundamentos, justamente iba a omitir el fundamento principal. Ustedes van a ver en la parte, en el preámbulo, en la parte introductoria de cada instrumento nacional de los que les mencioné, van a ver cuál es la justificación. Y la justificación justamente de estos derechos, hay varias consideraciones, justamente en los atributos de la persona humana, en cuanto a su propia dignidad de persona como tal. De su propia dignidad como tal. Esto está expresado en el preámbulo de los instrumentos internacionales que me refiero. Es decir, la dignidad de la persona humana. Y acá entramos justamente a una cuestión. Dignidad de la persona humana. ¿Dónde encontramos el término dignidad de la persona humana? Vamos a qué tipo de aspectos. Si podríamos catalogarlo, ¿qué tipo de valoración es dignidad de la persona humana? ¿Qué les parece? No entiendo la pregunta, perdón. Claro, tratemos de categorizar. Valoración justificando. moral. Por ahí, Lucía, a lo que me refería era, tenemos que categorizar esto de dignidad. ¿A qué se refiere dignidad? ¿Es un concepto jurídico? ¿Un concepto moral? O sea, ¿cómo lo podemos...? Es abstracto, profe, pero puede tener que ver con lo moral y que trate de abarcar también lo jurídico. Claro, nos genera esta tensión. ¿Se dan cuenta por qué hablaba de la discusión entre positivismo, o sea, entre derecho y moral? Pero fíjense, está expresado por los estados y todo que este reconocimiento hacia la dignidad de la persona humana. Una justificación de esto, porque en esto no es unívoco,
lo voy a tomar a Curtis, que es también un especialista en materia de, Curtis se escribe, un especialista en materia de derechos humanos, y Abranovich también, otro, que ellos consideran que estos reconocimientos de estos derechos en cuanto a dignidad de la persona humana abrevan, y acá viene de una raíz más que nada en el campo religioso, de las encíclicas y otro tipo de documentos papales en general hablando, no que se refieren a eso, donde se reconocen justamente este tipo de derechos de la persona humana y el acceso a estos derechos, a estos bienes esenciales, como una fundamentación, pero también la dignidad de la persona humana por la propia condición de tal, como hablaba Vidal Campos, por la sola condición de ser humano, también más allá de las acepciones religiosas, por la condición de ser humano. Pero respetar la condición de ser humano implica que de alguna manera esa naturaleza, esa esencia, hay algo superior que tiene que ser respetado por toda autoridad y toda ley. Entonces, fíjense, se mete el concepto de dignidad en el preámbulo, y esto tomen nota, es muy importante. En la justificación de estos derechos, justamente basado en estos instrumentos internacionales y las manifestaciones de los estados, que justamente son atributos de la persona humana, por su propia condición de tal, ¿no? Por la propia dignidad, justamente, que hace al ser humano. Pero estamos en un concepto realmente difícil de manejar, ¿no? O sea, dignidad. ¿Profe? Sí. O sea que sería como un concepto más ius naturalista. Y yo lo veo, o sea, en mi opinión, sí. Y hay una gran parte de la doctrina, sí. O por lo menos, para ser más amplio todavía, desde un punto de vista filosófico. Es decir, tal vez por la propia condición y la característica del ser humano, merece, más allá de si hay o no algún tipo de orden superior, merece ese centro, ese reconocimiento. Sí. Lo que pasa cuando uno entra a profundizar, y acá me vino bien para un ejemplo, que les había dado, creo, en la clase anterior, en la Alemania nazi, o sea, en cuanto a la consideración jurídica del ser humano, los seres humanos que tenían en ese momento algún tipo de patología neurológica, no lo reconocían como un ser humano pleno. Y merecían otro tipo de tratamiento hasta lo que es la eutanasia, pero ahí era, o sea, deliberada, no es una ayuda a morir, sino a asesinarlo. Por la condición de que tenía una capacidad diferente. Es decir, y ahí entramos a ver que hay otras valoraciones justamente en materia de la condición de ser humano. Y dentro de los seres humanos también, bueno, que es interesante verlo, bueno, pues está reflejado en los pactos. Uno, lo que pasa es que yo lo tengo ya tan internalizado que no me lo puedo asimilar de otra manera, pero justamente el reconocimiento de estos derechos, y está en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Protocolo de San Salvador, lo van a encontrar, establece que el acceso a estos derechos, y el Estado se compromete sin ningún tipo de discriminación, lo establece, sin ningún tipo de discriminación, sea de raza, sexo, idioma, religión, o ideas políticas, o condición social. Miren lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no le entra a la cabeza, pero bueno. Opiniones políticas, hoy que estamos tan explosivo todo. Todos tienen derecho, no interesa su condición. O sea, es un ser humano y por la propia dignidad de tal tiene acceso a estos derechos, sin distinción. Entonces, ahí hablamos, capaz que es interesante en este ejercicio y en el análisis que hagan luego de los pactos, ver que acá la dignidad se va caracterizando dentro del pacto, o sea, la dignidad del ser humano. ¿De qué está hablando de dignidad? De dignidad del ser humano es que no hay seres humanos de primera o de segunda. O sea, acá es sin discriminación, es decir, el ser humano, en esa universalidad compleja que tenemos,
multicultural, de razas, de condiciones de cada uno, es sin ningún tipo de distinción. Y se va perfilando justamente en esos instrumentos nacionales, que vuelvo a recordarles, como lo habíamos visto al principio, quienes están obligados justamente a garantizar y respetar son los estados. Es decir, en donde tienen que llevar acciones positivas, 75, inciso 23, para garantizar la igualdad de oportunidades y justamente el cumplimiento de los derechos reconocidos, no solo en la Constitución, sino también en estos instrumentos internacionales. Bueno, ahora sí podemos decir, me parece a mí, salvo que tengan alguna duda, me lo manifiestan, tenemos la caracterización de estos derechos, dónde están ubicados, también, o sea, donde tuvieron un gran desarrollo y que sirvió también para desarrollar en el orden interno de cada Estado el reconocimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos la justificación, por lo menos está puesta y expresada en los preámbulos de los distintos instrumentos, es decir, no hay cuestiones morales, sino justamente cuestiones morales en el sentido de, o sea, hay una justificación a los fines de la instrumentación de las obligaciones, basados esencialmente en el centro que ocupa el ser humano. Ya tenemos todo esto armado y ahora vamos a entrar en particular a estos instrumentos internacionales. En los dos van a encontrar caracterizaciones justamente, hay una que le voy a hablar en particular ahora, y otras va a ser en la otra clase, voy a hablar del derecho a la salud. A todas derechos económicos, sociales y culturales que son esenciales a los fines de la vida de la persona humana. Van a encontrar el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización, que es interesante verlo eso, el derecho a la sindicalización, el derecho a la seguridad social. Hay otro aspecto, en particular, bueno, ahora que estoy con la seguridad social, se lo estoy diciendo en general, después le voy a pedir la lectura que ustedes que los lean, es de muy fácil lectura, después, bueno, el alcance de los contenidos es lo complejo, pero... por favor, dígame, sí. ¿Cómo estás? ¿De dónde podemos leer? ¿Directamente del pacto o sugiere una bibliografía específica? Yo le voy a subir un trabajo y lo que le sugiero, el pacto... Gracias. Ahí se fue un poco el sonido. ¿Me repetí la pregunta? No, gracias, decía. Sí, yo les voy a subir ahora, durante la semana que viene, un trabajo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y después, en particular, lo que vamos a ver es derecho a la salud, particularizado, y derecho a la vivienda, y le voy a subir un trabajo también. Para que lo tengan, más allá que está el libro de el doctor Blasic, el manual. Profe, Sí. perdón, ¿con trabajo se refiere a PDF o trabajo práctico? No, lo que le voy a subir es un... Como la otra vez, un Word. Un trabajo de doctrina, sí. Ah, bien, gracias. Para que usted, que es material de estudio, que bueno, va a ser contenido también para el examen. Claro, genial, buenísimo, gracias. Ya con las explicaciones que yo le doy en materia teórica, conceptual de estos instrumentos, más el trabajo de doctrina en sí, y una lectura del pacto y el protocolo, no tienen que tener mayor inconveniente. Bien. Estábamos con qué tema les iba a comentar. Ahí me fui con la... Hablamos de la seguridad social. Sí, bueno, de la seguridad social, porque ese no lo vamos a ver en particular, pero el protocolo de San Salvador, cuando lo lean, trata tres aspectos importantes de la seguridad social, prácticamente los básicos. La seguridad social en aspecto que hace a la vejez, en cuanto a la pérdida de la capacidad productiva de la persona y la necesidad de una contención económica que se traduce en la jubilación, o en caso de aquellos que no hayan, por ejemplo,
cumplido con el sistema a los fines del retiro jubilatorio algún tipo de prestación básica para poder acceder a los derechos esenciales de alimentación, vivienda y salud. Después toca el aspecto de seguridad social en lo que hace a accidentes profesionales, accidentes de trabajo, y también prevé el instrumento la seguridad social para las personas con capacidad diferente, que necesitan asistencia o determinadas prestaciones médicas especializadas o asistencia también económica de prestación de algún tipo de pensión por discapacidad. Es decir, abarca los tres aspectos de la seguridad social. En cuanto seguridad social, ¿a qué se refiere cuando hablamos seguridad social? ¿Alguno se da cuenta del concepto? Usando la lógica, ¿no? Se habla mucho de seguridad social, y esto es muy importante en materia de política de Estado, es decir, los Estados y Argentina está comprometido con estos dos instrumentos y está obligada justamente a realizar las acciones correspondientes para el reconocimiento y goce de estos derechos. ¿Alguno se da cuenta de seguridad social, de qué estamos hablando? La seguridad de la sociedad. ¿Mm? La seguridad de la sociedad. Seguridad de la sociedad, es un poco por ahí... Súper amplio. Claro, seguridad de la sociedad. Porque uno, una si protección habla en coloquialmente, base... seguridad de la sociedad, por ahí lo relaciona más con lo que se habla ahora, con seguridad personal, de seguridad contra el delito, pero seguridad social, ¿no? Es seguridad social es la palabra. Y ahí ¿Qué es lo que entraría sucede? las prestaciones médicas, también la salud, entraría el sistema de salud. Bueno, que no se le vulneren que no se le vulneren algunos derechos, puede ser también buscar eso, pienso yo. Y es también bastante por ahí amplio, pero yendo a la cuestión, seguridad social, porque en la sociedad, en la vida en sociedad, lleva un montón de interacciones de la persona humana. ¿A qué la lleva? Para, justo otro derecho esencial también. Profesor, sí, podría ser el ingreso al sistema de salud, a la vivienda, a la educación, todo eso sería... Claro, esos derechos debe asegurar la seguridad social, ¿no? Según el tipo de situación de la persona. Pero cuando se habla de seguridad social, es decir, para atender qué contingencias. Las contingencias de la vida social, de la vida propia, es decir, por ejemplo, vamos al caso más cercano, de los trabajadores. Todas las personas tenemos, para poder ganar nuestro sustento, tenemos que trabajar. Entonces, estamos involucrados en un aspecto, en el trabajo, en el cual también lo hacemos dentro de lo que es la edad y la capacidad productiva de las personas. Si la persona no tiene ninguna contingencia durante su relación laboral, luego de cumplir un periodo determinado según la legislación, puede tener acceso a una jubilación. Es decir, en el momento de cuando pierde su capacidad laboral. Es decir, seguridad social, ¿por qué? Porque las personas tienen un ciclo de vida, hay un ciclo de parte que es productiva. Cuando se pierde eso, ¿qué pasa con la persona? Es decir, es una contingencia social. ¿Qué pasa con los pasivos, con los que ya no pueden trabajar? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, implementemos un plan de seguros, de retiro, implementemos jubilaciones, implementemos para aquellos que no han podido acceder a los aportes o las jubilaciones, un plan de asistencia mínima necesaria para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, la seguridad social, las políticas de seguridad social van dirigidas a la contención justamente de las situaciones sociales que se originan, de los peligros, de las contingencias sociales. ¿Los fondos de desempleo también entrarían? Claro. Los fondos de desempleo, que sería para una cuestión transitoria, no permanente, porque puede haber prestaciones transitorias y no permanentes. Pero sí tiene una asistencia a esa persona que, al faltarle el trabajo, contingencia social. Fíjense, una cuestión muy interesante, lo del seguro de trabajo, porque fíjense hoy el tema de la asistencia del IFE, las ATP para los comercios que ha articulado el Estado. Fíjense, contingencia social, estamos ante una pandemia que afecta
todo el sistema productivo y de intercambio comercial. Y esto Profe, puede ser la doble indemnización también, ¿no? doble indemnización. O la prohibición Sí, a ahí opino que la doble indemnización es justamente hace a lo que es al derecho al trabajo y al despido y a la indemnización por despido incausado, pero podría ser, se atiende esa contingencia. En sí, yendo a la esencia, se atiende la contingencia del despido. Es decir, darle tiene otros componentes esa indemnización por despido. Justo le voy a citar un fallo que me anoté, pero cuando llegue a ese tema, para no sé si lo tenía, Viscotti, caso Viscotti, justamente, que lo trató la Corte en 2004 contra AMSA, un despido laboral y el tema de la consideración del topeo en la indemnización en caso de despido establecido por el artículo 245 de la Ley de Trabajo y los derechos en materia laboral, no solo a nivel interno jurídico, sino también los compromisos asumidos por el Estado a nivel internacional. Pero bueno, después llegó eso. Pero sí es interesante, uno lo puede ver como una contingencia social, pero está tan especializado y el derecho laboral tan desarrollado que es como que lo contiene dentro, justamente prevé esa contingencia ya en ese sistema, ¿no? Acá hablamos más tal vez en esta etapa y como lo caracteriza el protocolo de San Salvador, ¿no? Más en estos estadios para personas con capacidad diferente, para la vejez, y en el otro ámbito para el tema de los accidentes profesionales, ¿no? En materia laboral. Fíjense, es laboral, pero la contingencia es una contingencia social y de seguridad social. Entonces, hablamos de contingencias sociales, en esta complejidad y diversidad de sociedad que tenemos y de actividades. Y si ustedes se fijan, el seguro de desempleo o las asignaciones, los subsidios que se otorgan ahora es para confrontar esta contingencia social producida por la pandemia. Es decir, esta desaceleración de la actividad económica, quebrantos, y tanto para comerciantes como para empleados. Estos son derechos esenciales porque, y hablando de esto para conceptualizarlo y que ustedes lo puedan internalizar, cuando vean derecho a trabajar, a tener oportunidad de trabajar, que está previsto justamente artículo 9, creo, del protocolo de San Salvador, la oportunidad a trabajar, ¿para qué? O sea, ¿por qué se presta atención al derecho a trabajar? Hablando de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? ¿Por qué se presta atención el derecho a trabajar? Porque es lo que también fomenta los tres derechos principales que estamos hablando, económicos, sociales y culturales. O sea, económicos en el sentido de que, o sea, si trabajo, recibo dinero, ayuda a mi economía, por lo menos particular, y también del Estado. Sociales, en que no solo hace bien a la salud, como veníamos hablando, sino que integramos una sociedad en la que se supone que fomentamos el trabajo. Y culturales, en el sentido de que, que es también la cultura del trabajo y hace también al país. Toca justamente varios aspectos, y si querés, si me permitís, o sea, ahí viste todo el panorama, esencialmente el sustento que lo prevé en la norma, ¿no? O sea, para poder sobrevivir, o sea, es decir, justamente en sociedad, aparte de la cultura del trabajo, aparte que hace a la identidad, ¿no? Porque es increíble ver en la sociedad hoy, bueno, hoy con la pandemia cambió un poco esa mirada, pero ¿cómo se va a dar subsidio a aquellos que no trabajan? Bueno, esto es un tema de discusión esto. Pero justamente a poder garantizar que pueda acceder a los bienes mínimos, o sea, para subsistir, a los esenciales. Y no hay otra manera que el trabajo para el desarrollo, justamente la persona, como bien lo hace. Y hace la dignidad humana, el hecho del sustento, de que pueda acceder a los bienes mismos. Exactamente, hace el respeto a la dignidad humana, que es lo que está basado justamente en estas normas en los instrumentos. Bien, ahí hablamos un poquito de seguridad social, contingencias sociales, qué aspectos cubre, vemos que algunos también pueden causar algún tipo de tensión y que están regulados por ahí en dos sistemas también,
En el derecho laboral tiene mucho desarrollo la parte indemnizatoria y la de accidentes profesionales. Bueno, vamos a entrar entonces, ustedes hay dos artículos que por numeración, en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ustedes van a tener que ver del 2 al 5, que ahora se los voy a explicar, y del 1 al 3, después entran los derechos propiamente dichos en el pacto, en el protocolo de San Salvador. Si ustedes se fijan, artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados parte, recuerden acá un detalle más que lo damos por entendido, pero lo recuerdo. Cuando hablamos de estos pactos o protocolos adicionales a una convención, o una convención o tratado internacional, las disposiciones que se hayan establecido por parte de los estados van a ser aplicables únicamente a los que son parte de ese instrumento. ¿Se entiende? Porque si uno no es parte, es como en los contratos, el tercero, que no fue parte en un contrato privado, no le es oponible ese contrato. Es decir, haciendo una gran comparación, guardando las distancias. Lo que pasa es que en el derecho internacional, en el derecho, y acá le hago un pequeño paréntesis en esto para que lo tengan en cuenta. En el derecho internacional, recuerden que la elaboración jurídica que se produce en cuanto al derecho duro, el derecho obligatorio, mucha obedece en base a las costumbres de los estados, al comportamiento, a lo que observan y cumplen como de carácter obligatorio, luego de un derecho blando se termina transformando en un derecho duro, o aquellos que acuerdan los estados y lo cosifican en instrumentos internacionales, y ahí tenemos un tipo de normas en donde los estados han intervenido, pero puede ser que no haya norma escrita y hay una costumbre que es obligatoria y la observan como obligatoria a todos los estados y ya se ha consolidado como una obligación, como un derecho duro a nivel internacional. En cambio, si ustedes se fijan con la reforma del Código Civil y Comercial, el tema de la valoración de la costumbre, ahora estamos en el ámbito interno en las relaciones privadas, estamos hablando las relaciones entre estados, y ahora en las relaciones privadas, la costumbre se aplica si no hay regulación legal sobre justamente el tipo de prestación o relación jurídica que se está tratando. En cambio, en el ámbito internacional no, la costumbre tiene fuerza cuando se ha consolidado y pasa a ser derecho duro. O los instrumentos internacionales, donde obviamente es derecho duro, que es una creación jurígena de los estados. Pero la diferencia fundamental en el ámbito internacional, que ustedes no van a ver un órgano unívoco o preestablecido que produzca normas jurídicas, sino son los acuerdos de los estados y a veces agrupados en organismos internacionales, multilaterales o regionales, reunidos en esos ámbitos, elaboran justamente los instrumentos que estamos estudiando o desarrollan también a través de la cooperación internacional por bloques, desarrollan también estos instrumentos. Es decir, la creación jurídica de estos instrumentos obedece a otro tipo de conformación y de reglas establecidas en el ámbito internacional que difieren obviamente del manejo de otras en el ámbito interno del Estado o en la relación entre particulares. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de estos pactos, los que son Estado parte, y ustedes van a ver que comienza el artículo, los Estados parte, es decir, porque no se puede considerar un Estado que no ha sido parte de ello y no se le puede obligar a reconocer eso. Cuestión que hoy es muy compleja teniendo en cuenta la evolución y la cantidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, vamos al artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al 1 del protocolo de San Salvador.
establece, o sea, a los fines del cumplimiento de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos consignados en esos instrumentos, los estados, en forma individual, en el ámbito interno de cada uno, establece la norma, o en forma conjunta, a través de la cooperación técnica y económica, se comprometen en el máximo de a disponer en el máximo de los recursos disponibles a asignar ello al cumplimiento al cumplimiento de los derechos reconocidos en esos instrumentos, teniendo en cuenta también otra pauta que pone ahí, y el grado de desarrollo de cada estado. Los términos que utilizan es comprometer, es decir, no obligar. No obligar. Es decir, en el ámbito internacional, ustedes van a ver en los instrumentos que a los fines que los estados se pongan de acuerdo en determinados compromisos que asumen, van a encontrar palabras que son muy cuidadas desde el punto de vista jurídico, en donde lo que se trata de facilitar la mayor cantidad de adhesión de los estados que puedan participar en esos instrumentos, para el reconocimiento de esos derechos. Entonces, utilizar el término obligación, sin lugar a dudas, indica que no hay otra forma de que cumplir ello, pero comprometerse también implica obligarse. En otra acepción, pero acá establece también la norma progresivamente, o sea, progresivamente, justamente la asignación de los máximo de los recursos disponibles para el cumplimiento de esos derechos, teniendo en cuenta el grado de desarrollo. Ahora, lo que me interesa acá que ustedes tienen que saber y qué implica el máximo de los recursos disponibles, y teniendo en cuenta el grado de desarrollo. Uno podría considerar, en una primera aproximación, que el máximo de los recursos disponibles implica, dentro del presupuesto, que tiene de recursos que maneja ese Estado, asignar la mayor cantidad de partida para esa atención y listo. Y surge la palabra también progresivamente, que tiene que ser combinada. No termina ahí la cuestión. Tiene que ser, según el comité, es un órgano, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un órgano establecido también en el mismo pacto, que emite informes, recibe informes de los estados en materia de progreso, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Estableció que la asignación el máximo de los recursos disponibles tiene que ser dentro del equilibrio de la política de Estado a los fines de cumplir con estos derechos reconocidos. Dicho de otra manera, es decir, no es solamente un cumplimiento formal, sino tiene que estar reflejado en el presupuesto del Estado, en una forma concreta y progresiva. ¿Cómo se observa esto? Dentro de la política de Estado, que tiene que ir previendo en los derechos que ustedes encuentran reflejados en los instrumentos. Cada Estado tiene que prever dentro del presupuesto las partidas necesarias para atender cada uno de ellos. Y en cada presupuesto tratar de mejorar, y dentro de lo que significa la política de Estado, mejorar esas partidas en forma progresiva año a año, en materia de asignación de la cantidad máxima de recursos disponibles. Es decir, que estamos aquí ante un término que no es estático. No es que mantiene el máximo de recursos disponibles este año y el otro es el mismo monto y el mismo monto y el mismo monto. Dentro de las posibilidades, o sea, tiene que progresivamente ir creciendo. Teniendo en cuenta, también dice el grado de desarrollo. Obviamente no se le puede pedir una asignación presupuestaria a un Estado mayor de la que tiene la capacidad de desarrollo y económica para ello. Si ustedes se fijan, Argentina, vamos a ir un poco a lo local,
vamos a ir un poco a lo local, provincia de Buenos Aires. En los últimos 3 años, en cuanto al gobierno provincial en turno, en las partidas presupuestarias, por ejemplo, para educación y vivienda, fueron porcentualmente disminuyendo. Y también en salud. Bueno, ahí me iba a decir otra cosa, pero no correspondía a seguridad. Y también en salud. ¿Qué sucedió ahí? ¿El Estado provincial cumplió o no cumplió? ¿Recuerdan? No, ustedes no lo saben. Por la Convención Americana de Derechos Humanos hay una cláusula que es la cláusula federal, donde en un Estado federal, el artículo 29 creo que es, el Estado federal responde, o sea, también por las acciones, o sea, y los cumplimientos que se tienen que originar en cada provincia que lo conforman. Es decir, el Estado argentino, a los fines de cumplir con estas normas, no es que debe cumplir el gobierno federal solo, tiene que cumplir cada gobierno provincial que conforma el Estado federal República Argentina. Entonces, lo que hagan las provincias en materia de estos derechos también genera responsabilidad a nivel internacional por parte del Estado federal. Entonces, fíjense, acá tuvimos un ejemplo concreto en donde no se cumplió la progresividad, hubo regresividad, se limitaron las partidas y se redujeron las partidas. Luego también tenemos otro tema que es la ejecución de partidas. Pero bueno, en eso ya no vamos, escapa ya al contenido pedagógico ahora de este tema. Porque la falta de ejecución de partidas implica tampoco, es decir, no asignar los recursos y luego desviarlos, pero bueno, según el régimen presupuestario. Entonces, volviendo sobre esto, el máximo de los recursos disponibles, y no es un término estático, sino que exige siempre, y como lo establece la norma, la progresividad, es decir, siempre el Estado tiene que articular políticas de Estado a los fines de satisfacer y respetar estos derechos, lo cual implica, obviamente, el manejo de recursos. Y acá hago un paréntesis respecto al ejemplo que les di la otra vez. ¿Cómo en Estados Unidos, para una asistencia a indigentes, hay tanta discusión política y judicial y judicializada, y cómo puede ser que se asigne fortunas sin prácticamente, o sea, asignación de recursos a los contribuyentes para asistir a privados, ¿no? Para colmo un negocio financiero, en donde obviamente no reparten las ganancias a nadie. Entonces acá, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, vamos al eje central. Fíjense que lo que habla la norma es justamente asignación de recursos. Y acá se habla de políticas de Estado en materia de asignación de recursos. La importancia para poder satisfacer este derecho. Casualmente en Argentina, casualmente no, pero bueno, hay una situación de un movimiento de personas sin vivienda, en donde, bueno, lo que ha eclosionado es el tema de la carestía de la falta de vivienda propia, que se pueda garantizar este derecho del acceso a una vivienda digna, artículo 14 bis de la Constitución. Y estamos hablando, ¿de qué hablamos acá? ¿Y de qué hablan los instrumentos? Asignación de recursos, partidas para poder desarrollar los planes más ambiciosos, vivienda, más muy importantes también en materia de salud. También muy importante, se ha tratado una ley muy importante ahora, si ustedes se fijan, que también es un cumplimiento por parte de las obligaciones del Estado, para poner ejemplos que ustedes lo puedan cosificar en materia de seguridad social. Casualmente la ley que está en proceso ahora en sanción en el Congreso de reconstitución del Fondo de Sustentabilidad que respalda el sistema jubilatorio. Esto está enmarcado dentro de estas políticas del Estado y de el compromiso de asignación de recursos en lo máximo disponible y en forma progresiva a los fines de atender este tipo de derechos. También lo que van a encontrar en los otros artículos siguientes es que estas cláusulas generalmente están también en otros tratados, como la Convención Americana, en el artículo 26, que el reconocimiento de los derechos, o sea, que se producen en esos instrumentos,
no implica la negación o limitación de otros que hayan sido reconocidos dentro del régimen jurídico del Estado parte. ¿Se entiende? O sea, no son limitativos tampoco, ni pueden ser interpretados tampoco como restricción de otros derechos reconocidos. Siempre, acá estamos hablando, y más que lo ponen en la misma normativa, la progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, nunca puede ser interpretado el reconocimiento de un derecho dentro de un Estado reconocido en esos instrumentos como limitación de un derecho reconocido en el propio Estado, que es más amplio que el que ofrece esos instrumentos internacionales. ¿Se entiende? Estoy hablando conglobando los dos instrumentos, ¿no? Porque prácticamente son calcadas ambas disposiciones. También funciona de la misma manera la Convención Americana de Derechos Humanos. Nunca va a implicar el reconocimiento de los derechos, restricción o desconocimiento de otros derechos ya reconocidos dentro del ámbito jurídico del Estado. Bien, entonces, luego comienza para no desordenarlos, esto es la parte introductoria, o sea, de estos instrumentos, es decir, cuál es la obligación a la que se comprometen los Estados parte. Siempre, también ustedes fíjense que en este y en otros instrumentos internacionales también hay dos modalidades para cumplir estas obligaciones por los Estados. Una, obviamente, la que corresponde a su propia jurisdicción, las acciones que puede llevar en su propia jurisdicción, en el ámbito interno. Y otra forma de articular esto es en cooperación con otros Estados. Un ejemplo de cooperación, ¿me podrían dar algún ejemplo ahora de cooperación con otros Estados? O sea, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Que recuerden ahora. ¿El Mercosur? El Mercosur es más bien comercial, o sea, en materia comercial. Pero alguno en materia comercial. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Si recuerdan algún ejemplo ahora de cooperación entre Estados en el ámbito internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. General, o sea, si recuerdan algún tipo de acción general entre Estados, o algún ejemplo. La Unión Europea no trata algunas de esas cosas también, pero no creo que sea ese el ejemplo indicado, pero si no me equivoco, algunos temas han charlado sobre esos. Sí, bueno, estamos más distantes con la Unión Europea, pero generalmente ustedes lo van a encontrar esto, la ayuda en materia económica de asistencia a poblaciones que han sufrido algún tipo de evento natural, muy común. Tipo Haití, profe, cuando fue el terremoto de Haití. El terremoto de Haití, ese es un ejemplo. O sea, si no, en África también. También. ¿La asistencia para qué fue? ¿Qué derechos era lo que se trataba de satisfacer en cooperación con el Estado que estaba afectado? Y necesidades básicas, se habían quedado sin casa, sin nada. Salud, salud, vivienda, etcétera, etcétera. O sea, de esto estamos hablando. Es decir, esta es una asistencia, no es una cuestión política de intercambio entre Estados, sino justamente de poner en el eje a la persona humana y de asistencia y satisfacción de estos derechos esenciales de distintas maneras. Generalmente los prioritarios que es salud o alimentos, o alguna contingencia social que puedan paliar. Bueno, aclarado ello, vamos ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me quedan unos minutitos, ¿puede ser? ¿Estamos? Sí. ¿Esto se corta o...? El cuarto, profe, termina. Cuarto. Ah, bueno. Si bien no se corta, pero yo al menos tengo otra clase, así que... Profesor, sí. Profesor, sí. Le quiero hacer una consulta. Sí. Los dos instrumentos que tenemos que tener en cuenta para el parcial es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador. Exactamente, protocolo adicional de la Convención Americana. Tengan en cuenta el preámbulo, la fundamentación, el artículo
1 del protocolo y el 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la obligación de los estados, y el derecho a la salud. Después vamos a hablar del derecho a trabajar, en la clase que viene, y el derecho a la salud. Que le hago una introducción ahora. Yo igual les voy a subir un trabajito sobre esto, para que ustedes puedan leerlo también. Pero con la lectura más la explicación teórica que les compartí, ustedes lo van a poder interpretar sin mayor problema. Pero tengan en cuenta, si hablamos de justificación, ¿cuál es la justificación? Como ejemplo. Si hablamos de naturaleza jurídica, ¿de qué derecho estamos hablando? ¿Cuál es su naturaleza? Y lo fundamental, ¿cuáles son las obligaciones de los estados para llevar adelante el reconocimiento y garantizar el goce de estos derechos? Es decir, básicamente eso. Después están los derechos propiamente dichos. Vamos a ver dos en particular, y con eso estaríamos. Bueno. Entonces, derecho a la salud, reconocido en el pacto. Estamos 4 minutos. Al más alto, dice, goce de la salud a nivel físico, a nivel físico, espiritual y social. Entonces, fíjense, ustedes, en materia de salud, hay una diferencia en la protección entre el alcance que establece el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador. No, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no alcanza a cubrir lo que es el máximo nivel de salud a nivel social. Ahora, ¿qué implica esto? Este reconocimiento. Vuelvo de vuelta sobre lo que les había manifestado antes en la conceptualización de derechos humanos. O sea, la cobertura de salud en sus 3 aspectos. No solo físico. Acá entran otro tipo de prestaciones que hacen, por ejemplo, tan discutidas en el tema de lo que es, por ejemplo, prestaciones de cobertura psicológica, psiquiátrica, bueno, que algunas están más consideradas para los fines de la salud mental de las personas. Pero también, ustedes van a encontrar en los artículos que establece una serie de obligaciones adicionales, no solo a nivel individual, sino también colectivo, a cargo de los estados, que esas la tienen que saber, de la obligación de la cobertura también de lo que corresponde a asistencia primaria de la salud, de la cobertura justamente de la inmunización de la población ante enfermedades infecciosas. Fíjense hoy de lo que estamos hablando, qué tema la inmunización de la población ante enfermedades infecciosas, también para enfermedades de carácter profesional o endémicas. Y hablando, para cerrar con lo de las infecciosas, fíjense la política. ¿En el artículo 12? En el artículo 10, ¿era? Del protocolo de San Salvador. Si no, yo estaba hablando del pacto. Ah, del pacto, sí. El pacto está en el artículo 12. Y en el 10 en el San Salvador, si no me equivoco. Les quería cerrar con esto. Fíjense, en materia de esta política, el Estado Nacional ha hecho convenios con 2 laboratorios a los fines de poder garantizar la cobertura, por lo menos primaria, en una primera etapa, de la vacuna contra el coronavirus. No sé si ustedes están al tanto de esto. Es decir, esto enmarco a ¿qué? A una decisión política unilateral, porque se le antojó al presidente de la Nación o las autoridades gubernamentales. No, el Estado federal tiene una obligación de asistencia a la población para su inmunización ante estas enfermedades infecciosas, y debe actuar en consecuencia. Y cierro con esto, si me permiten, y ya los libero. No quiero abusar del tiempo. Y acá cerramos nuevamente con el principio. Derechos sociales. Derecho de adjudicación a una prestación a las personas. Ese es en lo que consisten los derechos sociales. Y acá que vemos, obligación del Estado
de inmunizar a las personas ante enfermedades infecciosas. ¿Derecho a qué? A una prestación. A una prestación, y le agrego un término más, a una prestación solidaria, es decir, donde el Estado presta sin ningún tipo de discriminación a toda persona, adjudica esta prestación solidaria, en este caso de derecho puntual, como estamos tratando, ejemplo, el derecho a la salud. Bueno, chicos, buena semana, nos encontraremos el viernes que viene y ya cerramos el módulo con los otros. Buenísimo, profe. Entonces va a subir el trabajo. El así lunes lo subo. Genial. El lunes lo subo, le voy a subir algo sencillo. Con estos contenidos, preámbulo, primeros artículos del pacto, derecho a la salud, obligaciones del Estado. Recuerden, naturaleza jurídica, derechos sociales, justificación, van a poder responder las preguntas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Que vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.